En un pequeño pueblo llamado Santa Elvira, el invierno había llegado con una fuerza implacable. Todo estaba cubierto por una capa de hielo, las calles estaban desiertas, el cielo era gris, y el frío calaba hasta los huesos. En medio de ese paisaje congelado, dos hermanas, Ana de 9 años y Lucía de 7, salían por la parte trasera del orfanato donde vivían. No era un juego, no era una aventura, era supervivencia. Buscaban latas vacías entre la basura del pueblo para venderlas y conseguir unas monedas con las que tal vez podrían comprar un pedazo de pan. Era una rutina silenciosa, desesperada, pero llena de una valentía que nadie les había enseñado. Era la vida la que les había endurecido la piel y afilado el instinto. Mientras caminaban junto al parque viejo, Lucía se detuvo de repente y tiró de la manga de Ana. Sus ojos se clavaron en algo que destacaba en la nieve, apenas visible entre ramas secas y hojarasca congelada. Era el cuerpo de un hombre. Estaba tirado, inmóvil. Tenía la ropa rota, la cara pálida como la misma nieve y las manos azules por el frío. Por un momento, Lucía pensó que estaba muerto, pero Ana, sin pensarlo, corrió hacia él y se arrodilló a su lado. Le tocó el cuello con sus deditos temblorosos. Sintió algo, un pulso leve, casi imperceptible. Su corazón dio un brinco. Está vivo, pero apenas respira, exclamó con un nudo en la garganta. No sabían quién era, ni de dónde venía, ni qué le había pasado. Pero lo único que sabían era que no podían dejarlo ahí. Ni el miedo ni el hambre les impidieron actuar. Había algo más fuerte que todo eso, compasión. Con esfuerzo, entre las dos niñas lo arrastraron hasta una vieja carretilla oxidada que habían encontrado semanas antes detrás del orfanato. Con gran dificultad, lo colocaron encima, cubriéndolo con una manta raída que habían usado para forrar cajas de cartón donde jugaban a dormir como si tuvieran una casa. Llegaron al orfanato en silencio, evitando ser vistas. Sabían que si los adultos lo descubrían, se enojarían o lo sacarían de allí. Lo escondieron en el cuarto de la caldera, un lugar viejo y olvidado, donde aún quedaba algo de calor. No era ideal, pero era lo mejor que tenían. Lo acostaron en el suelo sobre unas mantas y le quitaron la nieve del rostro. Estaba inconsciente, con la respiración débil, pero estaba vivo. Lucía corrió a buscar la sopa de sobre que guardaban para emergencias, la calentó con una pequeña vela que usaban para iluminarse y se la llevó en una taza de plástico. Ana, mientras tanto, se quedó a su lado, sentada en el suelo helado, tomándole la mano como si así pudiera compartirle algo de su calor. Le habló en voz baja, con palabras suaves, como si él pudiera oírlas desde ese lugar oscuro en el que su mente parecía estar atrapada. Lucía se arrodilló también, y entre las dos le dieron pequeñas cucharadas de sopa caliente, mojando sus labios secos, esperando una señal, un gesto, un suspiro. Era una escena que rompía el alma. Dos niñas huérfanas, con el estómago vacío y los pies helados, cuidando a un completo desconocido como si fuera de su familia. Ninguna de las dos sabía que aquel hombre, tirado entre las sombras y el polvo del cuarto de la caldera, no era un vagabundo cualquiera. No sabían que su nombre era Daniel Soler, y que era uno de los empresarios más poderosos del país. Solo sabían que era un ser humano, y que lo necesitaba. Y eso, para ellas, bastaba. Aquella noche no durmieron. Se turnaron para vigilarlo. Y entre el frío, el miedo y el cansancio, nacía un lazo invisible pero poderoso, un acto de amor desinteresado. Uno de esos gestos que, aunque pequeños, cambian el curso de una vida para siempre. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por una ventana rota cubierta de escarcha, algo cambió en el pequeño cuarto de la caldera. La figura inmóvil bajo las mantas se movió levemente. Un suspiro tembloroso se escapó de sus labios agrietados, y sus párpados temblaron antes de abrirse con dificultad. Sus ojos, opacos por el cansancio y la confusión, recorrieron lentamente el techo desconchado, los tubos oxidados y la luz suave que entraba a cuentagotas. ¿Dónde estoy?, susurró, su voz ronca como si llevara días sin hablar. Ana, que estaba sentada a su lado con una manta sobre las piernas, se levantó de inmediato. Se acercó despacio, sin miedo, como si fuera lo más natural del mundo cuidar de un desconocido. «Estás a salvo», dijo con ternura. «Te encontramos en el parque, ibas a morir de frío». El hombre parpadeó, intentando ordenar sus pensamientos. Giró la cabeza con esfuerzo. Vio los muros agrietados, las viejas toallas colgadas en un rincón, una taza vacía con restos de sopa instantánea y el vapor débil que salía de una pequeña caldera ruidosa.
Lucía apareció desde el rincón donde había estado durmiendo en una manta doblada. Le sonrió con timidez. Sus mejillas estaban sucias, pero su mirada era limpia, honesta. ¿Por qué me ayudaron?, preguntó el hombre, sin poder ocultar la incredulidad en su voz. Lucía bajó la mirada por un segundo, luego respondió con voz baja, pero clara. Porque nadie más lo haría. Fue una frase sencilla, nada adornada, sin dramatismo, pero cargada con una verdad dolorosa. En ese lugar olvidado del mundo, donde todos pasaban de largo, dos niñas sin nada habían decidido ayudar. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Intentó decir algo, pero solo le salió un suspiro ahogado. Cerró los ojos un instante, no por cansancio, sino por la fuerza de lo que acababa de sentir. Era como si la bondad hubiera llegado a su vida cuando menos lo esperaba, cuando ya había perdido la esperanza de encontrar humanidad en el rostro de un extraño. «Gracias», murmuró, con los labios temblando. «De verdad». Y por unos segundos, el tiempo pareció detenerse en ese pequeño cuartito olvidado. Solo existían ellos tres, la calidez improvisada y el lazo invisible que empezaba a formarse entre dos niñas invisibles para el mundo, y un hombre que, sin saberlo, había comenzado a despertar algo más que su cuerpo. Estaba volviendo a sentir. Los días pasaron lentamente en el viejo cuarto de la caldera. Daniel, como había dicho llamarse, mostraba señales de mejoría. Sus mejillas recuperaban algo de color, sus manos ya no estaban tan frías, y aunque aún hablaba poco, en sus ojos comenzaba a asomar una chispa de vida que no tenía cuando llegó. Las niñas lo cuidaban con una mezcla de inocencia y responsabilidad que conmovía. Compartían con él lo poco que tenían, un poco de sopa, pan duro, una cobija más caliente si la encontraban olvidada por los pasillos. A cambio, Daniel les hablaba suavemente, les preguntaba por sus sueños, por su madre, de la que solo decían que se fue al cielo, y por las noches frías en las que nadie parecía recordar que ellas existían. Pero él nunca contaba mucho sobre sí mismo. Decía que era un viajero, alguien que había perdido el rumbo. No mentía del todo. Solo Misha. Una tarde, mientras Daniel dormía profundamente, Ana se acercó con una aguja en la mano. Quería coser un agujero en su abrigo, desgarrado desde el hombro hasta la manga. Con mucho cuidado, empezó a remendar la tela rota, hasta que su mano topó con algo duro en un bolsillo interior. Curiosa, metió los dedos y sacó una tarjeta negra, elegante, con letras doradas en relieve. Daniel Soler CEO, Fundación Solertech Internacional. Ana se quedó congelada. Lo miró. Luego volvió a mirar la tarjeta. Ese nombre le sonaba demasiado. Se levantó lentamente y fue hacia la pequeña caja de cartón donde guardaban recortes viejos de periódicos. Uno de ellos hablaba de una donación a un hospital infantil. Ahí estaba la foto, Daniel Soler, con traje, rodeado de niños sonrientes. Corrió hacia Lucía, quien también reconoció el rostro de inmediato. Cuando Daniel despertó, encontró a las niñas mirándolo con una mezcla de sorpresa y respeto. «¿Eres tú, el de la tele?», preguntó Ana con voz baja, como si aún no creyera lo que sabía. Daniel se incorporó con lentitud, sin sorpresa en su rostro. Solo asintió, sin orgullo, sin grandilocuencia. «Sí, soy yo». Lucía parpadeó, confundida. «¿Entonces eres rico? ¿Por qué estabas en la calle?». Daniel respiró hondo, como si cargar con la verdad fuera más pesado que cualquier maleta. «Fui asaltado en la carretera, mientras viajaba solo. Me quitaron el celular, el dinero, todo. Caminé por horas, sin saber a dónde ir. Nadie me reconoció. Nadie me ofreció ayuda. Cuando ya no pude más, me desplomé cerca del parque». Ana frunció el ceño, aún sin entender. «¿Y por qué no dijiste quién eras?». Daniel los miró a ambas con una ternura casi paternal. Porque necesitaba saber si alguien ayudaría a un hombre común, no a un millonario. Las niñas guardaron silencio. Era una frase poderosa. En ese instante, entendieron que él también tenía heridas que no se veían. Heridas del alma, del abandono, de la desconfianza. Y también entendieron algo más, que la bondad no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da. Ellas, sin tener nada, le habían dado todo. Y eso, para él, lo valía todo. La noche en que Daniel partió, el cuarto de la caldera quedó más frío de lo habitual. No hubo ruido, ni despedida, solo una pequeña hoja doblada cuidadosamente sobre la manta donde había dormido durante semanas. Ana la encontró al despertar. La leyó en silencio, con la voz quebrándose en su garganta. «Gracias por salvarme. Prometo volver. Daniel». Lucía, al ver la nota,
Se quedó inmóvil. No lloró, pero sus ojos, grandes y húmedos, decían más que cualquier palabra. Ambas niñas sintieron una ausencia profunda, como si algo dentro de ellas se hubiese marchado también. La calidez que él trajo se había ido con él, y el mundo parecía más gris de lo que recordaban. Durante los días siguientes, cada vez que se abría la puerta principal del orfanato, sus corazones se aceleraban. Pero él no llegaba. Una semana, luego otra. El silencio se convirtió en una punzada constante de duda. ¿Y si no volvía? ¿Y si su promesa se perdía como tantas otras promesas de adultos en sus cortas vidas? Pero el recuerdo de sus ojos, cansados pero sinceros, las mantenía con esperanza. Era la primera vez que alguien les había dicho prometo volver con una voz que no sonaba vacía. Y entonces, un día nublado, el orfanato entero se sacudió con el ruido de varios autos que se detenían frente a la verja. Eran vehículos oscuros, largos, lujosos, que contrastaban con la tristeza del edificio deteriorado. Los niños se agolparon en las ventanas, murmurando emocionados. Nadie entendía qué estaba pasando. Una mujer de traje, elegante y serena, bajó del primer auto. Llevaba una carpeta gruesa en las manos y preguntó con voz amable por Ana y Lucía. Los encargados del lugar se sobresaltaron, confundidos, pero no se atrevieron a decir que no. Las niñas fueron llamadas a la oficina. Y ahí estaba él. Pequeño. No como antes, no con el abrigo roto ni los labios resecos. Ahora estaba limpio, peinado, con un abrigo largo y oscuro, y una bufanda gris sobre el cuello. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, cálidos, humildes, agradecidos. Al verlas entrar, se arrodilló sin dudarlo. No le importaron los trajes, los abogados, ni los ojos curiosos alrededor. Me diste vida cuando ya no me quedaba nada, dijo con voz entrecortada. Ahora quiero darte un hogar. Las niñas no reaccionaron al principio. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Luego, sin pensarlo, corrieron hacia él y lo abrazaron con toda la fuerza de sus pequeños brazos. Él las envolvió como si fueran lo más preciado del mundo. Y lloraron. Las tres. Lloraron como si el dolor de la vida se estuviera derritiendo, como si la soledad se escapara por las lágrimas, como si el mundo, al fin, les diera un lugar al que pertenecer. En ese momento, no importaban los millones, ni las cámaras afuera, ni los papeles legales. Lo único que importaba era ese abrazo que sellaba una promesa cumplida, la de que un acto de bondad, hecho sin esperar nada a cambio, puede transformar no solo una vida, sino tres. 6 meses habían pasado desde aquella emotiva tarde en el orfanato. A las afueras del pueblo, donde antes solo había un terreno baldío, ahora se alzaba un edificio de tonos claros y ventanales grandes que dejaban entrar la luz del sol como símbolo de un nuevo comienzo. El letrero en la entrada decía: Centro de Esperanza Ana y Lucía. El nombre estaba escrito en letras doradas, brillando bajo el cielo azul. Era un lugar diferente a cualquier otro hogar de acogida, con paredes llenas de color, una biblioteca con cuentos de todas partes del mundo, un comedor donde siempre olía a pan recién horneado, dormitorios con cobijas suaves, y patios donde la risa de los niños era la música principal. Esa mañana, se celebraba la inauguración oficial. Daniel vestía con sobriedad, pero en sus ojos se notaba la emoción contenida. A cada lado suyo, Ana y Lucía, ahora con el apellido Soler legalmente unido al suyo, sostenían sus manos con orgullo. Con un leve movimiento de tijeras, Daniel cortó la cinta roja mientras los aplausos llenaban el aire. Un periodista se acercó, cámara en mano, con curiosidad profesional. Señor Soler, ¿qué le inspiró a hacer todo esto? Daniel se quedó en silencio unos segundos. Miró a Ana, que le sonreía como si supiera exactamente lo que él iba a decir. Luego a Lucía, que se abrazaba a su brazo con la misma ternura con la que lo había hecho aquella noche en la caldera. Después, alzó la vista al cielo, como recordando los días oscuros, el frío, la desesperanza, y respondió con una voz firme, pero llena de emoción. 2 niñas sin nada me ofrecieron todo. Y eso, me cambió para siempre. Estrella brillante, mensaje final del vídeo. A veces, los corazones más pequeños hacen los actos más grandes. La bondad genuina no necesita fama, ni cámaras, ni recompensas. Solo necesita un instante, para cambiar por completo el destino de una vida. Y tal vez, como en esta historia, de muchas vidas más.